Bueno, la última clase vimos una introducción, ya tuvimos la primera clase de magnetismo. Este apunte que yo estoy mostrando ahora corresponde a la clase anterior. Nosotros habíamos cortado la clase anterior, si yo mal no recuerdo, en este esquema gráfico. ¿Sí? ¿Se acuerdan cuando vimos la curva de histéresis magnética? Eso es lo que vimos la vez pasada. Creo que si la memoria no me falla, vimos hasta ahí. Esta primera parte, donde dice punto 5, ley de Ampère, propiedad del rotor de B, después cuando yo lance el nuevo apunte, que es el apunte correspondiente a la clase 12, este corresponde a la clase 11, lo voy a volver a replicar, así que por eso lo paso de largo. Y vayamos directamente a un par de detalles que me gustaría resaltar con respecto al tema de las fuentes del campo magnético. La fuente de campo magnético son las densidades de corriente, pero como vimos esas densidades de corriente, de la misma forma que en la electrostática vimos densidades de carga, aparte de la volumétrica, densidad de carga lineal o densidad de carga de superficie, en el caso de las corrientes eléctricas tendremos cosas parecidas. Por ejemplo, tomemos este ejemplo sencillo, un alambre filiforme. Esta trayectoria roja procura simbolizar un alambre que tiene sección despreciable, por lo tanto no tiene volumen, es un elemento que solamente tiene longitud. Y vamos a asociarle a cada uno de los puntos de este alambre, que tiene una determinada, que traza una determinada trayectoria, un versor A que acompaña a toda esta trayectoria. De manera tal que si yo tomara un pequeño tramo de longitud diferencial L, como es ese que está ahí, que es vectorial, y lo multiplicara escalarmente por A, eso lo que me generaría a mí sería un diferencial, el módulo del diferencial de longitud. Sí, sería la proyección del diferencial L por el versor A. Como los dos están alineados, evidentemente su producto escalar genera directamente el escalar diferencial L. ¿Por qué razón hacemos esto? Para poder completar esta justificación de manera un poco más elegante. Si pensemos que trabajamos con una carga, un desplazamiento de carga estacionario, que fue una de las últimas cosas que vieron con Héctor cuando estudiaron la corriente eléctrica. De forma tal que, si hay un diferencial de carga dQ, si ese diferencial de carga dQ tarda un diferencial de tiempo, diferencial dt, en desplazarse un diferencial de L. Y ese tiempo que tarda siempre es el mismo para desplazar la misma cantidad de carga. Eso quiere decir que la velocidad es constante. Podemos verlo desde otro punto de vista. Si la velocidad es constante, lo que pasa es que cuando hay carga que se desplaza y sale de esta zona que yo estoy marcando con una flechita roja, hay una determinada cantidad de carga que entra, de forma tal que compensa la que sale. En última instancia, en ese diferencial de longitud, lo que termina sucediendo es que la cantidad de carga permanece constante y podríamos definir, como se trata de un alambre filiforme, una densidad de carga. A pesar de que la carga se mueve en condiciones estacionarias, consecuencia de que la cantidad de carga que entra al tramo de longitud es igual a la cantidad de carga que sale de ese tramo de longitud, la densidad lineal de carga permanece constante, a pesar de existir una intensidad de corriente. Esa intensidad de corriente es dQ a dt. Esto es, ese diferencial de carga que dijimos que tardaba, diferencial de tiempo en atravesar, diferencial de t en atravesar ese pequeño tramo de longitud, es el diferencial de carga del cual estamos hablando. Bien, ahora, ese diferencial de carga, ¿qué va a ser igual? Ese diferencial de carga está acá. Es igual a la densidad lineal de carga multiplicado por ¿qué? Por el diferencial de longitud. El diferencial de carga es un escalar. La densidad lineal de carga es un escalar. Queda claro que si yo quiero multiplicar la densidad lineal de carga por un diferencial de longitud, para que me dé este diferencial de longitud, para que me dé el diferencial de carga, esto que marqué en marroncito tiene que ser un escalar. Esa es la razón por la cual yo multiplico el diferencial de longitud por el versor A los efectos de que genere ese escalar y conservemos la congruencia en la presentación matemática del problema. Ahora, eso podría, digamos, relacionarse, esta densidad lineal de carga con la corriente de la siguiente manera. Esto mismo que agregué recién está desarrollado acá en el manuscrito, digamos, ¿no?
Lo que quiero decir es que si la intensidad de carga es dQ a dt y la intensidad de carga, la intensidad de corriente, discúlpenme, es dQ a dt, la intensidad de corriente será lambda por diferencial de L. Esto es este tramito que está acá, esto que está acá, lambda por diferencial de L es el dQ. ¿Sí? Pero yo sé que dL a dt vector es la velocidad, de manera tal que podría decir que dL, como les dije antes, era dL por el versor A. Moraleja, en la definición de la intensidad de corriente, en vez de colocar el dL este escalar, podría escribir el dL escalar por A. Perfecto, entonces, ¿esto qué es? La intensidad de corriente. Si multiplico miembro a miembro en esta última expresión que acabo yo de señalar, por aversor, queda claro que el aversor del miembro de la derecha desaparece, consecuencia de que, como es un versor, A escalar A es 1. Moraleja, la intensidad de corriente es lambda por B. Es parecido a lo que vieron ustedes con Héctor el día que vieron densidad de corriente. Ustedes recuerden que en esa ocasión habían visto que la densidad de corriente J que circulaba por un elemento que tenía un volumen, por ejemplo la sección de un cable, que era la densidad volumétrica de carga multiplicada por ¿quién? Por la velocidad que llevaba esa densidad volumétrica, esas cargas que atravesaban una sección de un volumen determinado. La única diferencia que existe ahora es que lo que está atravesando no atravesamos una sección porque el cuerpo en el cual está circulando la corriente es un cuerpo que no tiene sección, consecuencia de ser un alambre filiforme. Esta J se mide en amperes sobre metro cuadrado, esta que yo acabo de representar acá, que es la que vieron con Héctor en esa oportunidad, pero esto no es J exactamente, sino que es la intensidad de corriente. Y para darle congruencia y un sentido matemático más congruente a lo que yo acabo de decir, a la intensidad de corriente la multipliqué por un versor, el versor A, para que sea igual a lambda por B. En el ejemplo, o en la parte manuscrita, ustedes verán que la intensidad de corriente escalar es lambda por el módulo de B, justamente con el objeto de darle congruencia a la matemática de esta presentación. Esto está estrictamente relacionado con algo que vieron en Física 2 ustedes y que es el caso del cálculo de las fuerzas magnéticas. Cuando calculamos fuerzas magnéticas, y como vimos también, aplicamos la ecuación de Lorentz. Entonces, si tuviésemos nosotros un pequeño diferencial de carga de Q que se mueve a una velocidad v, como es el caso del tramo de conductor, un pequeño diferencial de carga que dijimos que tarda diferencial de tiempo en atravesar o en moverse este diferencial de longitud. Y ese alambre conductor estuviese inserto dentro de una zona donde existe un campo magnético de densidad o vector inducción magnética B, aparecerá sobre cada pedacito del tramo conductor un diferencial de fuerzas magnéticas, que será igual a dQ por B por producto vectorial B. dQ por B producto vectorial B. Eso lo podemos escribir en los términos que recién estuvimos mencionando. En vez de escribir dQ, poner lambda dL, en este caso el dL es un escalar, porque el carácter vectorial para el producto vectorial al término se lo sigue dando el vector B. Y como vimos recién, lambda por B, como está acá, es I versor A. Bueno, eso lo podemos reemplazar en la ecuación de arriba, de manera tal que, en vez de escribir lambda diferencial L, B, lo que hacemos es juntamos lambda, a ver, voy a tratar de borrar acá arriba, a ver si esto que yo digo se entiende con más claridad, juntamos lambda con B, y ese lambda con B que termina siendo I por el versor A. Por lo tanto, I por el versor A y el diferencial de L, fíjense que quedó afuera, entonces queda I por el versor A con el diferencial de L que quedó afuera, otra vez producto vectorial B, y se conserva la congruencia matemática dado que el producto vectorial se mantiene entre el versor B y el vector B y el versor A. ¿Y qué conformaba otra vez de L por A? ¿Y de L por A qué era? Era el diferencial de longitud con el cual habíamos partido. Moraleja, en última instancia, el diferencial
el diferencial de fuerza magnética sobre este pequeño tramo de conductor que aparece consecuencia de estar inserto en una zona donde existe un campo magnético, se obtiene a través del producto del elemento de corriente, producto vectorial B, que esta ecuación la vieron un poco en Física 2 cuando demostraban el principio de funcionamiento de un motor, por ejemplo. Eso lo vieron en esa oportunidad. Y si lo que estuviese en juego en el análisis de este problema no es solamente un tramito de conductor como el que les mostré, sino que resultará ser un circuito, como en este caso, un circuito cerrado por el cual circula una intensidad de corriente, y ese circuito cerrado por el cual circula esa intensidad de corriente, o un circuito cualquiera, digamos, que forzamos la circulación de una intensidad de corriente, está inserto dentro de una zona de campo magnético, va a aparecer una fuerza magnética que se evalúa por integración del aporte de todos los diferenciales de fuerza magnética de los cuales hablé recién, que sería por integración de los aportes de cada una de estas cosas, ¿sí?, que está presente acá. Detalle. Estoy haciendo un producto vectorial entre I diferencial L por B. Esto no es una integral de circulación, por más que lo pueda plantear a través de una trayectoria cerrada, que es el circuito eléctrico por el cual circula esta corriente eléctrica. En alguna literatura suelen ponerle a veces a esta integral un circulito que procura simbolizar que la circulación de corriente se da por un circuito cerrado, no porque se esté calculando una circulación, porque no es matemáticamente una circulación. El resultado de la circulación para nosotros siempre es un escalar, y este resultado es un vector. Ven que el resultado es una fuerza magnética, ¿sí? Y podrían, si quieren, escribir también esta intensidad de corriente con el diferencial de longitud en términos de la densidad lineal de carga, si es que estuviese trabajando con una corriente estacionaria como la que planteé recién. Esta ecuación nos dice básicamente que el Newton, ¿sí?, que es la unidad en que se mide la fuerza, está dada por ampere por metro por Tesla. Ampere por metro por Tesla, surgiendo esto de la ecuación que yo acabo de mencionar, para el caso de la interacción de un circuito eléctrico cerrado por el cual circula una corriente eléctrica con un campo magnético que de alguna forma afecta al circuito. Eso es ni más ni menos que el principio en eso se basa el principio de funcionamiento de un motor, ¿no? Esa es un poco la idea. La misma idea, el mismo concepto, y sobre esto vamos a ir un poquito más rápido, se puede aplicar para el caso de una situación dimensionalmente un poquito diferente. Una pequeña chapa, fíjense, esta es una chapa que tiene un espesor determinado. Supongamos que el espesor, un ancho, mejor dicho, un espesor, W. Esta chapa no tiene espesor, ¿sí? Estoy hablando del caso análogo a la electrostática. ¿Se acuerdan? En la electrostática, cuando trabajábamos con con cargas que se distribuían en una superficie, definíamos la densidad superficial de carga. Acá vamos a hablar de una corriente que se distribuye en la superficie, a diferencia del caso anterior, que era una corriente que fluía por un alambre filiforme. En este caso hay un ancho W, hay una chapa de ancho W y que tiene espesor infinitesimal. Y por esa chapa de ancho W está circulando una intensidad de corriente, ¿sí?, I. Una intensidad de corriente I que yo marco con esta flecha, una I, vamos a poner ahí, una I total. Y esa I total que circula a lo largo de toda, sí, perdón, ya empezamos con esta mierda. A veces se me trafucan los dedos y pasan estas cosas. Escuchame, veo que te compraste la tableta para dibujar por la calidad de los gráficos, Cristian. Estás muy bien, mejorando muchísimo. Sí, yo soy así, tipo, siempre que estoy con la punta de la tecnología de punta, mejor dicho. Bien, entonces, fíjense ustedes que esta intensidad de corriente que se distribuye a lo largo de todo el ancho de esta cinta, ¿sí?, es una intensidad de corriente I, pero tomemos solamente un pequeño tramo de esa, una pequeña cinta de espesor, ¿sí?, diferencial, una cinta de espesor diferencial W, como vemos acá. Por esa cinta de espesor diferencial W va a terminar circulando un diferencial de corriente I.
Sí, un tramo es una cinta con un tramo, fíjense, de ancho W. Este diferencial de corriente es un tramito o es un poquito de esta intensidad de corriente total que circula por toda la cinta. Y usemos el mismo criterio que usamos antes. Fíjense, en esta zona que está acá remarcada con mi dibujo tipo Miguel Ángel, ¿sí? Ven que si hay una corriente estacionaria, por supuesto que si hay una carga que entra a la zona, la misma cantidad de carga que sale, tendremos una misma cantidad de carga que sale. De forma tal que podemos definir en esta zona, podemos definir una densidad superficial de carga. Porque podemos hablar de una corriente estacionaria, si la misma cantidad de carga que entra es igual a la cantidad de carga que sale, la carga está en movimiento, pero se define una densidad superficial de carga. La carga que está contenida dentro de ese pequeño rectangulito será una carga debida a una distribución superficial de carga. Es una carga que se va renovando continuamente, esto es, lo mismo que entra es igual a lo que sale. ¿Cómo será ese diferencial de carga? Y vamos a ponerlo acá en términos matemáticos, habiendo visto esto, en la parte de arriba del esquema tengo las ecuaciones escritas un poquitito más prolijamente. Entonces, habíamos dicho que teníamos un pequeño diferencial de corriente circulando, pero ese diferencial de corriente, que es el que está circulando por la cinta, ese diferencial de corriente que está circulando por la cinta, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual a dQ a dt, que sería la intensidad de corriente. Fíjense, esto que está acá sería la corriente total, y yo estoy tomando un diferencial de esa corriente total porque estoy considerando un pequeño ancho, este ancho del cual les estaba hablando recién. Ahora, ¿a qué era igual entonces esto? Era igual, como dijimos, a la carga en el tiempo. Que el diferencial de carga, que en realidad será un diferencial de carga de segundo orden, ustedes lo tienen en el apunte un poquito más arriba. En realidad este diferencial de carga que yo quise simbolizar aquí, es un diferencial de carga que tiene acá arriba un numerito 2, fíjense, este numerito 2, eso es consecuencia de que la carga se distribuye en una superficie y que en la ecuación que pone de manifiesto el hecho de que se trata de una corriente, un diferencial de carga, aparecen dos diferenciales, un diferencial de W y un diferencial de L. Queda claro que la carga por la superficie termina siendo el diferencial de... la densidad superficial de carga por la superficie termina siendo la carga. Y usamos el truco que usamos en el apartado anterior, esto es, diferencial L vector por A versor, también nos definimos un A versor que fluye o viaja a través de toda la cinta. Con eso evitamos el problema de la incongruencia de usar un diferencial de longitud, ¿sí? Vectorial en un lugar donde por ahí no entra el vector. En este caso no entraría el vector, por lo tanto hacemos este producto escalar que genera este diferencial de longitud. Acá está lo que les decía, que es el diferencial de carga con este numerito 2, pone de manifiesto esta carga distribuida en la superficie, como les estaba comentando recién, hace un ratito. Bueno, entonces volvamos a nuestro esquema de trabajo. Tenemos este diferencial de corriente, comienza a tener sentido que este diferencial es este que está acá, y esta intensidad de corriente está definida con dQ a dt. Fíjense, el diferencial de tiempo que no estaba inserto en la ecuación de acá arriba, ahora sí está inserto y aparece acá. Y fíjense que es diferencial de W aparece. El diferencial de L por el versor A también aparece acá y acá. Y el diferencial de L vector, dividido, el diferencial de tiempo, ¿qué termina haciendo? Eso terminaba haciendo, ¿qué cosa? La velocidad, que es lo que está acá. Y pasa exactamente lo mismo que vimos antes. Esto es, si yo el diferencial de W que inserto acá lo paso dividiendo, resultará que el diferencial de I sobre el diferencial de W, ¿qué definirá? Una densidad de corriente, que será una corriente por unidad de ancho. ¿Sí? Una densidad de corriente de superficie. Superficie en el sentido de que la corriente se desliza como si fuese una lámina, una cinta de corriente, y la superficie a considerar es la superficie de la cinta. Entonces, esa densidad de corriente, ¿en qué unidades se medirá? Y ustedes de esta definición claramente, ¿en qué se va a medir? Y se va a medir en amper sobre metro. Como tiene carácter vectorial,
le agregamos el versor A, que pone de manifiesto la dirección en la cual se produce la circulación. Entonces, el escalar JS es el diferencial de corriente sobre W. Fíjense en esta notación, para respetar el hecho de que el resultado es un escalar, todo esto es un vector B. Y para justamente compensar el hecho de que aparezca este vector, aparece el versor A. Por supuesto, una continuidad conceptual de lo que venimos desarrollando hasta ahí. Moraleja, en última instancia, el vector densidad de corriente de superficie termina siendo, ¿qué cosa? La densidad superficial de carga por la velocidad que llevan esos portadores de carga. De la misma forma que en el caso anterior, la intensidad de corriente por el versor A era la densidad lineal por la velocidad. Acá la densidad superficial por la velocidad. Y esto mismo se extiende al hecho del cálculo de la fuerza magnética. El caso de la fuerza magnética, ahora, como ya lo que tenemos es una corriente que se distribuye en una superficie, ¿sí? El vector fuerza magnética resultará, mejor dicho, el vector fuerza magnética que surgiera de un experimento en el cual la cinta de corriente es sometida a un área donde existe un campo magnético B, resultará de la integración del producto entre J sub S por la velocidad, producto vectorial B. ¿Sí? Aquí se ve en esta última expresión que un poco casi de forma intuitiva nosotros presentamos acá, ¿no? Fíjense cómo esto en última instancia es un diferencial de superficie. Y otra vez la aclaración, es un diferencial de superficie escalar y no es un vector porque no se trata de un flujo, dado que el resultado es un vector y no es un escalar. El mismo criterio usamos, y este sí no lo voy a presentar porque es lo que vieron con Héctor la vez pasada, sí, el mismo criterio usamos para definir una densidad de corriente que circula por un cuerpo. Fíjense, acá estamos hablando de un cuerpo que tiene volumen, acá hay una flecha, ¿sí? Acá hay una corriente J que fluye en la sección de un conductor. En la deducción está tomado un pequeño diferencial de volumen para hacer la justificación. Pero yo no la voy a hacer porque ya la vieron en la clase de corriente eléctrica. J que va a ser igual a ρ por la velocidad. Lo mismo, con el mismo criterio, entonces la fuerza magnética sobre un cuerpo conductor que tiene volumen por el cual está circulando una densidad de corriente J, podrá evaluarse la fuerza magnética por esta expresión, considerando la integral a través de todo el volumen y viendo que en este caso particular la J que usamos ahora es la J que vieron en la clase de corriente eléctrica, aquella que se mide en amperes sobre metro cuadrado. Entonces vemos cómo relacionamos hasta ahora las cosas que nosotros vimos, ¿sí? En la electrostática, que era la densidad volumétrica de carga, la densidad superficial de carga o la densidad lineal de carga. Esto estaba relacionado con la densidad de corriente J, que se mide en amperes sobre metro cuadrado, la densidad de corriente superficial, que se mide en amperes sobre metro. ¿Con quién? Y con esta, fíjense, con esta corriente que la escribimos como I por A versor. I por A versor porque de este otro lado, fíjense, del lado de las fuentes del magnetismo, las fuentes de campo magnético son fuentes de circulación, son fuentes vectoriales, por lo tanto a la intensidad de corriente le tuvimos que agregar de prepo un versor. Si siguiésemos con estas analogías, ustedes van a ver que si acá pusimos densidad volumétrica, acá pusimos densidad superficial y acá pusimos densidad lineal, ¿qué vendría ahora? Q. Carga. ¿Y qué tendríamos que poner de este otro lado? Fíjense, el denominador de la unidad de J es amper, la unidad de J es amper sobre metro cuadrado. La unidad de J a su vez es amper sobre metro. Fíjense cómo va reduciéndose en 1 el exponente de la unidad del denominador. ¿Esta en qué se mediría? Está análoga a la densidad lineal en amper. Y esta otra vez hay que reducirla en 1, en amper sobre metro a la menos 1, o sea, en amper por metro. ¿Y amper por metro qué era en última instancia? Y es lo que nosotros vimos cuando arrancó todo esto, que era el elemento de corriente, y en este caso vamos a ponerle
una longitud L o un diferencial de longitud L. Esto era lo que nosotros en Física 2 y en los desarrollos de los cursos básicos de física, era el elemento de corriente, y fíjense cómo existe su correspondiente o su correspondencia con los elementos de la electrostática. Nosotros vamos a hacer mucho hincapié en esto, que justamente es las correspondencias entre una cosa y la otra, es decir, una correspondencia entre lo que son las fuentes de las cargas eléctricas, mejor dicho, las fuentes de los campos eléctricos, que son fuentes escalares, y las fuentes de los campos magnéticos, que son fuentes vectoriales. Este primer apartado con el cual estuvimos trabajando hasta ahora tiene por objeto justamente poner de manifiesto esas analogías que se van a ir respetando a lo largo del desarrollo de todo el tema que estamos exponiendo, que es magnetismo. Ahora un ejemplito sencillo de aplicación donde estas analogías se potencian, se ponen claramente de manifiesto. Yo elegí solamente un caso porque me pareció el caso más representativo y tal vez el más difícil de analizar. Bueno, entonces seguimos avanzando un poquitito y volvemos al ejemplo. Como les decía, vamos a plantear un ejemplo bastante sencillo. ¿Se acuerdan cuando vimos la electrostática? Uno de los ejemplos básicos para el planteo de la ley de Gauss era el caso de una hoja de carga donde habíamos definido una densidad superficial de carga, que es esto que está acá. Y esa densidad superficial de carga podría ser homogénea, por ejemplo, si en este caso, si la carga se distribuía homogéneamente a lo largo de toda la superficie, decíamos por aplicación de la ley de Gauss que el campo electrostático, que era sigma S sobre 2 epsilon sub 0. Por una cuestión de elegancia matemática, como el campo eléctrico es un vector, evidentemente teníamos que colocar la dirección en la cual estaba definido el vector. Si esto es una chapa de extensión infinita, el campo eléctrico por encima se distribuye homogéneamente y es normal a la chapa, eso ya lo vimos, pero como del lado de arriba de la chapa el campo eléctrico apunta para arriba, como está acá, y del lado de abajo de la chapa, para z menores que 0, el campo eléctrico apunta para abajo, nos habíamos inventado la función signo, que nos permitía justamente poner de manifiesto el efecto de la discontinuidad del campo eléctrico en esa estructura, debido a esa estructura, que es esa chapa de espesor infinitesimal, en el cual el campo, sí, digamos, en el cual se genera un campo. Y fíjense que esa densidad superficial de carga aporta un medio, sí, la mitad del campo para arriba, la otra mitad del campo para abajo. Fíjense, eso se pone de manifiesto con el 2 que aparece en el denominador, en la expresión del campo que habíamos justificado en su oportunidad. Y esta curva lo que dice es que, bueno, del lado de z positivos el campo tiene un signo y del lado del z negativos el campo tiene otro signo. El mismo ejemplo lo habíamos planteado para el caso de un cuerpo que tenía volumen. Por ejemplo, en este caso, el cuerpo que tenía volumen ya no es un cuerpo que tiene un espesor infinitesimal, tiene un cuerpo, en este caso es un conductor, y vimos de varias formas que, por ejemplo, en régimen estacionario, si ese cuerpo conductor lo cargamos por la ecuación general de continuidad de la carga, eso lo justificó Héctor cuando vieron el tiempo de relajación, toda la carga se iba a parar ¿dónde? A la superficie. Entonces toda esa carga iba a parar a la superficie, generando solamente carga en esta zona, en la zona de superficie. Si aplicábamos la ley de Gauss también, y calculábamos, y si este cuerpo, si bien yo tracé un trocito solamente de cuerpo que tiene volumen, supongamos que el cuerpo se extiende todavía, es mucho mayor, ¿no? Mucho más grande, ¿sí? Ese campo será sigma sub s sobre epsilon sub 0. Fíjense que ya no aparece el 2, ya no aparece el 2, ¿sí? ¿Por qué? Porque solamente hay campo en una sola dirección, y otra vez usando un poco de una notación matemática elegante, en vez de usar z sobre módulo de z como función signo, usamos la u de Heaviside, ¿sí? La función escalón de Heaviside, que es 0 para valores de z negativos, 0 para valores de z negativos, y 1 para valores de z positivos, ¿sí? Donde pone de manifiesto entonces la discontinuidad que aparece en el campo normal, consecuencia de que existe una densidad superficial de carga. Entonces, estas recordémoslas porque las vamos a usar ahora en los ejemplos análogos que planteamos para el caso del magnetismo. Vamos a recordar esta específicamente. Esta no tanto porque no la voy a plantear, pero esta sí, es importante que la tengan presente. Entonces, planteemos el problema parecido para el caso del magnetismo.
Para el caso del magnetismo, usemos la misma idea, y fíjense cómo tenemos el problema de, otra vez, una chapa de espesor infinitesimal en la cual podemos definir una densidad de corriente J sub S, que se mide en amperes sobre metro. Acá está, un poquitito lo remarco para que vean a lo que quiero que presten atención, porque es una corriente por unidad de ancho de esa chapa. Por supuesto que esa chapa tiene espesor infinitesimal, y si miramos un poquito más de detalle la distribución del campo magnético, y suponemos que esa chapa es una chapa de extensión infinita, podemos considerar que esa chapa de extensión infinita está constituida por un sinnúmero, vamos a ponerlo acá en color rojo, un sinnúmero de alambres conductores, ¿sí? Uno al ladito de otro, uno al ladito de otro, uno al ladito del otro. ¿Qué es lo que procuro mostrar acá en este ejemplo que está acá? Por supuesto que el espesor tiende a 0 porque es una chapa de espesor infinitesimal. Si yo analizara el campo magnético aportado por cada uno de estos hilos de corriente que constituyen la chapa, como la corriente es entrante, el campo magnético en la parte superior da hacia la derecha y en la parte inferior da hacia la izquierda, aplicando la regla del tirabuzón. De manera que entonces tendremos para Z positivos un campo en una dirección, para Z negativas un campo en otra dirección, consecuencia de que la chapa es de extensión infinita. Esto que yo dibujé, este campo magnético que dibujé en una situación muy cercana a la chapa, también se repite para situaciones de campo magnético en posiciones un poquitito más alejadas, de la misma forma que nosotros analizábamos o estudiamos el campo eléctrico debido, bueno, la pucha, estoy medio salame, el campo eléctrico debido a una chapa, ¿sí?, de espesor infinitesimal con una densidad superficial de carga distribuida. Y otra vez usemos las analogías para tratar de evaluar cómo es el campo magnético. En el caso del problema de la chapa, fíjense que nosotros teníamos que el campo electrostático era sigma S sobre 2 epsilon sub 0 por el versor K. Sigma S era la densidad superficial de carga. Ahora, usando las analogías que vimos en la primera clase, donde dice E, vamos a poner B. Donde dice sigma sub S, vamos a poner J sub S a partir de lo que vimos hoy. Y donde había un producto escalar, ahora vamos a poner un producto vectorial. Y donde decía un medio, o 1 sobre 2 epsilon sub 0 en la ecuación de la electrostática, vamos a poner un medio de mu sub 0. Por supuesto que la expresión de la función signo la vamos a conservar. Entonces, donde decía E, ponemos B. Donde decía sigma S, ¿qué ponemos? J sub S. Donde aparecía 1 sobre 2 epsilon sub 0, que es esto que nosotros tenemos acá, ¿qué aparece acá? Un medio de mu sub 0. Donde había acá un producto, fíjense, en este punto había un producto escalar, para nosotros ahora, ¿qué va a haber? Un producto vectorial. Y donde estaba el K-versor, aparece el K-versor, y donde estaba la función z sobre módulo de z, aparece la función z sobre módulo de z. Moraleja, este es el campo magnético debido a esta densidad superficial de corriente obtenido simplemente por el hecho de usar esas analogías. La regla de reemplazar el producto escalar, la regla de reemplazar este producto escalar por el producto vectorial, acá, la regla de reemplazar este producto, fíjese, aparece este producto vectorial, como aparece este producto escalar puso de manifiesto el hecho de multiplicar este versor por este escalar. Si solamente aplico la regla cuando al menos uno de los elementos en la ley electrostática que se multiplican, sí es un vector, si no, no uso la regla. Y fíjense cómo es congruente esta, por lo menos desde el punto de vista del sentido del campo, fíjense que si ustedes multiplican vectorialmente el J sub S por el versor, que yo voy a dibujar acá hacia arriba, que para nosotros va a ser el versor K, ¿sí? J sub S por K va a dar el sentido del campo magnético hacia arriba. En tanto que la normal apuntando hacia abajo, fíjense, en la normal apuntando hacia abajo, si yo quiero evaluar la zona de abajo, la normal será
La normal de esa superficie apuntará hacia abajo, ¿sí? Y eso hace que aparezca el campo magnético apuntando en otra dirección. Esto es, en términos un poquitito, a ver si lo tengo dibujado, no, en términos un poco más elegantes, lo que pone de manifiesto es que, es eso, mejor dicho, eso, ¿cómo se pone de manifiesto? Para no hacer ese doble producto vectorial usando un lado de la chapa u otro lado de la chapa, justamente nosotros lo que hicimos es desarrollar esa suerte de recurso matemático elegante al multiplicar por la función signo. Las unidades también son congruentes, si ustedes quieren hacer un análisis de unidades, para poner justamente, claramente de manifiesto el hecho de que el campo magnético debido a una chapa de espesor infinitesimal por la cual se desliza una corriente que se mide en amperes sobre metro, se calcula de la misma forma que el campo eléctrico para el caso de una chapa donde se distribuye una densidad superficial de carga. Y por supuesto que vale, si la corriente es estacionaria, vale que acá adentro, donde dice J sub S, ¿qué podemos poner? Y podemos poner la densidad superficial de carga multiplicada por ¿quién? Por la velocidad. ¿Sí? Vale también, si bien acá no está escrito, vale también esa idea, fundamentalmente en este capítulo, en esta unidad donde nosotros vamos a trabajar con el caso de unas corrientes estacionarias. Después vamos a trabajar con corriente variable del tiempo y el asunto se va a complicar. El mismo ejemplo, solo que para el caso de una corriente que se desliza por la superficie, pero ya no en una chapa de espesor infinitesimal, sino en un cuerpo de volumen. ¿Sí? Se los dejo para que lo vean ustedes y lo analicen ustedes solitos y van a ver que se cumple también la misma idea. Entonces, no hemos deducido el campo magnético a través de la aplicación de ninguna ley del magnetismo, simplemente lo que hemos hecho es, para esta situación sencilla, específica, nos hemos aprovechado de las analogías con las cuales estuvimos trabajando. Después le dejamos planteado, porque ya habiendo visto la ley de Ampère en su forma integral, un ejercicio que es el caso de la línea bifilar, donde tenemos dos conductores separados una distancia d. Esos conductores tienen longitud L, y la idea es tratar de calcular el campo, el vector inducción magnética en la zona comprendida entre los dos conductores. O sea, sería esta zona que yo estoy tratando de remarcar con la mayor prolijidad posible. ¿Sí? En toda esta zona quiero calcular el campo magnético. Esto es, para valores de X es menor que D menos A, siendo A el radio de cada conductor. Si se pusiesen a disponer, si trabajaran con cierta disposición y paciencia, usando la ley de Ampère podrían justificar que el campo magnético es este que yo les presento como resultado acá. Tarea para el hogar. Y, por supuesto, yo quería ir un pasito más acá, y sobre lo cual me quiero concentrar es esto, y no el cálculo específicamente. También podría calcular el flujo magnético. Acá está la expresión del flujo magnético. Fíjense que el flujo magnético a través de una superficie abierta, no cerrada, porque si calculara el flujo magnético a través de una superficie cerrada, como la línea de campo se cierran, sería cero el resultado. Y si se hace esa labor, el flujo magnético daría esta expresión que está acá recuadrada, y el flujo sobre la intensidad de corriente es la inductancia. Entonces podría calcular la inductancia de ese tramo de conductor, y si dividiera la inductancia por la longitud, estaría evaluando la inductancia por unidad de longitud. La inductancia por unidad de longitud, en última instancia, entonces termina siendo esto que está acá, que yo les estoy recuadrando. Ustedes pueden hacer una analogía con un problema que, si bien no desarrollamos en clase virtual, sí desarrollamos en un video, que fue el problema del cálculo del potencial debido a una línea bifilar, y ese problema se remataba con el cálculo de la capacitancia, usando el resultado de ese problema, no me acuerdo qué número de problema era, el resultado, ese resultado calculábamos la capacitancia por unidad de longitud de una línea bifilar. Bueno, y el resultado era este que yo les recuadro acá. Para el caso que yo les estoy planteando, D es mucho mayor que A, por lo tanto, esto que está en el numerador prácticamente, ¿qué cosa es? Es D solo. Esta A directamente podríamos hacerla desaparecer para obtener la expresión aproximada, que es el caso también que planteamos acá, sino que acá también tenemos que, en esta
en esta cuestión que está acá abajo, restará. Pero para que sean análogas y usar el mismo criterio, la misma aproximación, ¿sí? Respetamos esa idea. Bueno, si miran un poquitito, y eso se los dejo para que hagan ustedes, ven cómo se establece, se respeta también la analogía formal. Donde estaba C, de la misma forma que donde estaba epsilon en las ecuaciones del magnetismo escribimos 1 sobre mu, en donde nosotros teníamos a C en la electrostática, tenemos a 1 sobre L en el magnetismo. Por lo tanto, ¿cómo transformamos la ecuación de capacitancia por unidad de longitud que obtuvimos en la electrostática en la expresión de unidad de inductancia por unidad de longitud? Y bueno, lo que hacemos es, donde escribíamos C, pasamos a escribir 1 sobre C. Entonces, donde escribíamos C sobre L, pasamos a escribir L sobre C. Y pues, evidentemente, se invierte la ecuación, se invierte la ecuación. Donde, y acá está, acá abajo se ve mejor, fíjense, esto tiene su correspondencia con eso que está ahí. Por supuesto que lo que está recuadrado en celeste conserva su lugar. Donde aparecía una epsilon sub 0 en el denominador, aparece una mu sub 0 en el numerador, y el pi que estaba acá presente, este pi que estaba acá presente, ¿sí? Se conserva en el lugar donde estaba. Fíjense que a partir de la expresión conocida de la capacitancia por unidad de longitud, sin necesidad de hacer toda la deducción que hice, podría obtener la expresión de la inductancia por unidad de longitud, haciendo uso justamente de las analogías con las que empezamos a trabajar nosotros hasta ahora. Ahora lo que vamos a tratar de desarrollar es hacer una síntesis de un pasaje de lo que serían las propiedades integrales del campo a las propiedades diferenciales del campo. Las propiedades integrales del campo las dividíamos en dos, como todas las propiedades integrales de los campos vectoriales tenían una propiedad de flujo. Como las líneas de campo son cerradas, el flujo a través de una superficie cerrada es cero, y una propiedad de circulación, que directamente voy a la expresión que vamos a usar porque ya tienen experiencia y no es necesario usar la primera versión por ahí, que es esta, la que cubre la obra social. Ahora vamos un poquitito más adelante, que es esta otra que está acá, donde la intensidad de corriente se evalúa como flujo de J. Como existen estas dos propiedades integrales, existirán las propiedades diferenciales. Y nos vamos a concentrar primero en la propiedad diferencial de rotor de campo magnético. Y esa propiedad integral de rotor de campo magnético surgirá, ¿sí? Surgirá con la aplicación justamente de esa propiedad integral que se había sintetizado a través de la ley de Ampère. La circulación de B a través de una trayectoria cerrada, supongamos que esa trayectoria cerrada sea C, esta que estoy marcando, y aquí tenemos el vector B, ¿sí? El vector B, y cómo ese vector B, a través de todos los aportes de los distintos elementos de longitud, genera circulación. Pero esa circulación, ¿con quién estará relacionada? Estará relacionada con la fuente de ese campo, y esa fuente de ese campo son las corrientes que están encerradas por la fuente de ese campo, que en este caso será una J, ¿no? Una J, que puede distribuirse sobre toda el área cuya frontera es la trayectoria C que figura en las ecuaciones. Y la circulación va a estar dada por lo que dice la ley de Ampère mu, por el flujo de J a través de la sección sigma. Esa sección sigma, ¿sí? Puede estar definida directamente sobre, como si fuese una membrana tensa rodeada por la curva C, o por un área, ¿sí? Que fuese la misma membrana estirada un poquitito. La ley se cumple igual para un área, la que está sombreada de amarilla, o para la otra, que está marcada y caracterizada en una zona específica, en esta zona específica, por una normal N. La normal al área y el sentido de circulación en la ley de Ampère estaban relacionados, y eso lo vimos cuando vimos en electrostática el teorema de Stokes. Esto es, el sentido de circulación del tirabuzón derecho, ¿sí? Vincula el giro del tirabuzón con el sentido de circulación para el cálculo de la circulación, y el sentido en el que se mueve el tirabuzón está relacionado con la forma, o mejor dicho, el sentido en el cual está definido la normal a la superficie.
La ley se cumple, entonces, sea la superficie amarilla o sea la otra superficie que está, parece medio, pareciera una deformación continua de la superficie amarilla. Esto era aplicando el teorema de Stokes, entonces debía cumplirse que, si esto es cierto, la circulación de B a través de la trayectoria cerrada C se puede calcular también como el flujo del rotor de B a través de la superficie cuya frontera es la trayectoria C. ¿Sí? El flujo del rotor de B sobre una superficie cuya frontera es la curva C. Si los dos primeros términos son iguales, los dos segundos términos también lo son. Por lo tanto, eso nos dice a nosotros que el flujo del rotor de B a través de una superficie cerrada es igual a mu por el flujo de J. Bueno, con el mismo criterio que usamos antes, pasamos todos de un solo lado del signo igual, generando el flujo del rotor de B menos el flujo de J. Si esto es igual a cero, contemplando que la corriente con la que yo estoy trabajando acá es una corriente, esta es una J que habla solamente de una corriente. El flujo al cual yo me refiero es un J que demanda tener partículas cargadas, por eso se llama corriente de conducción, o corriente de convección también, pero lo que quiero decir con esto es que esa corriente demanda usar partículas materiales cargadas. Y es una corriente de conducción o una corriente de convección si, por ejemplo, se tratara de un flujo de iones que fluye en una válvula de vacío. Pero fíjense, si a pesar de ser un flujo de iones que fluyen en una válvula de vacío, hay partículas cargadas que se mueven. Eso para nosotros en términos genéricos lo vamos a llamar corriente de conducción. Y en el caso particular en el que estamos trabajando, esa corriente de conducción es una corriente de conducción estacionaria. Por lo tanto, esta J se refiere estrictamente a esta corriente de conducción. Y en esta ecuación, donde el rotor de B menos mu por J va a ser cero, consecuencia de que es el término responsable, este es el término responsable de que ese flujo sea cero, ¿sí? Genera esta expresión que es muy importante para nosotros. Está mi gato Rufus, está rompiendo las pelotas. Esta ecuación que es muy importante, que dice que el rotor de B es mu por J. O su versión, ¿sí?, más simplificada, sin parámetros constitutivos, donde usamos H y donde dice que el rotor de H directamente es J. Entonces, la propiedad integral que de alguna forma, la propiedad integral de circulación del campo magnético que definía, la ley de Ampère, ¿sí?, está sintetizada en la propiedad diferencial, ¿sí?, que descubre Maxwell, pero que es específicamente dedicada al caso en que J termina siendo una corriente de conducción, como puse antes, una corriente de conducción. Entonces, demanda la existencia de partículas materiales cargadas que se muevan. Por eso hablamos de ρ por la velocidad v de esa partícula cargada, sea en un conductor, sea en una válvula de vacío o un elemento donde se hizo vacío y fluye, ¿sí? Porque, ¿por qué hago tanto hincapié en esto? Porque después vamos a hablar de una corriente de desplazamiento donde no demandan la existencia de partículas cargadas, que es una corriente definida por Maxwell que permitió, esa corriente definida por Maxwell, explicar el fenómeno de propagación de la luz, ¿sí? El fenómeno de propagación de la luz como campo electromagnético. Entonces, esa es una versión de la ley. Ahora hay otra versión de la ley, otra versión de propiedad diferencial, que es la propiedad diferencial de flujo que vimos antes. Esa propiedad diferencial de flujo, ¿sí?, fíjense que establecía que el flujo a través de una superficie cerrada, siempre era cero. Aplicamos otra vez la ley o el teorema de Gauss-Ostrogradski y podemos calcular
el flujo de un vector B como la divergencia de ese vector evaluada o integrada en todo el volumen cuya frontera es la superficie de integración del flujo. Y si esto es igual a 0, esto es más fácil de ver quién es el responsable. Y bueno, con independencia del volumen que estemos usando, esto siempre es 0. Por lo tanto, lo que sucede es que la divergencia de B es igual a 0. Yo lo puse, la justificación se deja para el alumno, porque en el apunte de ustedes esto no lo tienen agregado. Lo agregué esta mañana porque por ahí, no sé, dije, lo voy a comentar, porque por ahí después tengo que escribirlo con este mouse de mierda y me resulta bastante trabajoso hacerlo. Pero acá hay un punto que es importante considerar y que es un detalle matemático sobre el cual se basa lo que vamos a construir de acá en más. Y el detalle matemático, justamente, este detalle matemático que es importante y es trascendente. Fíjense, nosotros sabemos que la divergencia de B es igual a 0. Y hay un detalle matemático que considerar en este punto. Es que desde el punto de vista vectorial, lo mismo que desde el punto de vista vectorial en electrostática, ¿se acuerdan en electrostática que decíamos que si el rotor de un campo era igual a 0, es que porque ese campo, al cual le calculábamos el rotor y daba 0, ese campo surgía ¿de quién? Del gradiente de una función escalar. Porque siempre que calculábamos el rotor de un gradiente, el resultado daba 0. En ese sentido también se establecen analogías, diría yo. ¿Por qué razón? Porque si a las ecuaciones que nosotros vimos hasta ahora, fíjense, a la ecuación del rotor, y aquí, a la ecuación de la divergencia, discúlpenme, de la divergencia de B igual a 0, la comparamos con la ecuación, la otra ecuación, o la otra forma diferencial de la ecuación de Maxwell, que decía que el rotor era igual a 0. Fíjense que también se cumplen las analogías, donde decía B, aparece E, donde aparecía un producto escalar, aparece un producto vectorial, y donde aparece el operador nabla, aparece el operador nabla. Y fíjense que es igual a 0. Y aquí se ve claramente, es igual a 0, ¿por qué razón? Porque en el campo magnético no hay fuentes escalares, por eso la divergencia es igual a 0. De la misma forma, entonces, que en la electrostática, si esto era 0, era porque el campo electrostático era, ¿sí?, gradiente de una función potencial, vamos a usar las mismas analogías con una pequeña diferencia, ¿sí? Donde aparece E, vamos a poner B. Donde aparece el operador nabla, vamos a poner el operador nabla. Donde aparece el producto escalar, vamos a poner el producto vectorial. Y donde aparece B, vamos a poner un nuevo potencial, que se llama potencial vectorial magnético. Entonces acá la analogía estará entre B, que es un potencial escalar, y A, que es un potencial vectorial magnético con el que vamos a trabajar ahora. Y fíjense que también el hecho de definir B como rotor de A, procurando usarlo de la misma forma que lo usamos en la electrostática. En la electrostática, ¿qué hacíamos? Definíamos o tratábamos de calcular un potencial electrostático justamente porque digamos, como era escalar, era más fácil de, como en un escalar, era mucho más fácil de tratar que un vector. Nos definíamos un potencial escalar para resolver el problema de la electrostática. Acá uno dirá, ¿para qué si me voy a definir un potencial vectorial si sigue teniendo la misma naturaleza vectorial que el campo magnético? ¿Se va a simplificar la solución de algunos problemas? En principio ya la respuesta sería no. Al principio sería no. En estos casos estacionarios. En los casos no estacionarios la respuesta es sí. Sí, ahí sí. En casos no estacionarios y dinámicos, sí, ayuda a la existencia de este potencial vectorial. Pero por eso empezamos a acostumbrarnos a usarlo en el caso estacionario y empezar a aprender un poco de sus propiedades. Fíjese que también se verifica en esto que está recuadrado, bueno, acá, perdón, omití el hecho de que el signo negativo en la definición del campo electrostático como gradiente potencial no se verifica y no se usa en la definición de B como rotor de A. Entonces fíjense cómo. A B lo voy a definir como rotor de A. Porque también se verifica la misma propiedad, ¿sí?, la misma propiedad vectorial
del operador nabla. En lo que yo estoy remarcando ahora en verde, el rotor de un gradiente es igual a 0. Y en lo que estoy marcando ahora en rojo, fíjense que se verifican también las analogías. Fíjense, matemáticamente se cumple también lo mismo. Es maravillosa la naturaleza. Fíjense, acá está nabla, acá está nabla. Donde estaba el producto vectorial, está el producto escalar. Donde estaba el producto escalar, está el producto vectorial. Donde estaba B, está A. Y si ustedes hacen una verificación, van a ver siempre, siempre, que la divergencia de un campo, vectorial que surge como rotor de otro, siempre es 0. Siempre es 0. Estas identidades vectoriales las van a tener presentes y se las vamos a subir, Darío, en los apuntes. Matías hizo justamente la justificación matemática en coordenadas cartesianas de tanto esta propiedad que yo estoy marcando en negro ahora, como esta propiedad que estoy marcando en negro ahora. La planteó genéricamente y justamente justificó matemáticamente que eso era así. Yo no estoy haciendo esa justificación matemática, estoy llevándolos a la justificación a través de una forma más inductiva e intuitiva, usando estas analogías de las cuales estamos hablando. Ahora, si yo inventé potencial vectorial A, es un vector, evidentemente. Entonces, acá tengo que tratarlo con mucho cuidado. ¿Por qué? Porque yo tengo, para definir un vector, tengo que conocer sus propiedades. ¿Eso quién lo define? Matemáticamente lo define el teorema de Helmholtz. Helmholtz es casi contemporáneo a Maxwell. ¿Qué decía Helmholtz en su teorema? Dice, miren, si yo quiero conocer un campo vectorial, debo conocer sus fuentes. Dice, en términos matemáticos él no lo dijo así. Dice, si yo quiero conocer un campo vectorial unívocamente, definirlo unívocamente, debo definir su rotor y su divergencia. El rotor de cualquier campo vectorial, el rotor, ¿qué define el rotor? El rotor define si tiene o no tiene fuente de circulación. ¿Y la divergencia qué define? Y si tiene o no tiene fuente de flujo. Si tiene fuentes de circulación, esas fuentes son vectoriales. Y si tiene fuentes de flujo, esas fuentes ¿cómo son? Escalares. Entonces, lo que en última instancia dice el teorema de Helmholtz, dice, si yo quiero definir un vector, necesito conocer sus fuentes. Necesito conocer su divergencia y su rotor. ¿Por qué? Lo que está diciendo es, necesito conocer si tiene fuentes escalares y fuentes vectoriales, y si son, y si existen, ¿cuáles son? Fíjense las ecuaciones electrostáticas. Nosotros nos quedamos contentos cuando completamos la electrostática, ¿cómo? Calculando propiedad de circulación, propiedad integral de circulación y propiedad integral de flujo. Y después encontramos su contrapartida en su versión diferencial. Propiedad de la divergencia y propiedad del rotor. ¿Por qué decimos que están completas las ecuaciones electrostáticas en su forma diferencial cuando calculamos rotor y divergencia? Porque justamente conocemos sus fuentes. El campo electrostático no tiene fuentes vectoriales, por lo tanto no tiene fuentes de circulación, el rotor es igual a 0. El campo vectorial electrostático sí tiene fuentes de flujo, por lo tanto la divergencia es igual a ¿quién? La divergencia del campo electrostático, a ρ sobre epsilon, ¿no? Que es una constante que surge consecuencia de los sistemas de unidades. Para el magnetismo va a pasar lo mismo. Para el magnetismo, fíjense, para el magnetismo debido a corrientes estacionarias, si bien ya esto es una síntesis de lo que estuvimos viendo, ¿qué tuvimos que calcular? La divergencia y el rotor de B. Y decimos y nos quedamos tranquilos. Ahora, para el potencial vectorial magnético, ¿qué debemos conocer también? Y el rotor y la divergencia. Ahora, el rotor de A ya lo conocemos, sí. El rotor de A es B. La incógnita que surge es ¿cuánto vale la divergencia de A? Si la divergencia de A no está definida, está claro que no está unívocamente definido ese campo vectorial. No está, y esto se ve claramente en este ejemplo, ¿sí? Acá en verde es, yo se los voy a marcar con el puntero láser, en verde, conocerse estas dos fuentes para el potencial vectorial magnético no se definiría de forma unívoca el campo. Un ejemplo, supongamos tener dos campos vectoriales A1, que es un campo vectorial A más
un aditivo. El aditivo es un vector que es el gradiente de una función phi cualquiera. Si yo calculo el rotor de A, tengo que calcular el rotor de A más el gradiente de phi. Distribuyo. Rotor de A más el rotor del gradiente. Pero el rotor del gradiente, ¿qué era? Siempre 0. Ah, entonces fíjense que el rotor de A es lo mismo que calcular el rotor de A1. Ah, y los dos podían dar origen al mismo campo vectorial B. La pregunta es que, ¿cuál la uso? ¿Este o este otro? Para eso, y para definirlo unívocamente, ¿qué necesitamos? Y aplicar el teorema de Helmholtz. Necesitamos conocer, entonces, la divergencia. ¿Sí? La divergencia. Y conocer la divergencia de ese campo vectorial, una vez conocido su rotor, ¿qué significa? Significa esto, calibrarlo. Si conocer la divergencia significa calibrar ese campo vectorial. Eso es lo que está significando. Entonces, este es un detalle matemático que de alguna forma lo saca del hilo original en mi razonamiento. Mi razonamiento original fue justamente esto que está acá arriba, decir, miren, el potencial vectorial magnético A se puede definir dado que la divergencia de B es igual a 0. Porque siempre que calculamos la divergencia de un campo vectorial que es rotor de otro es igual a 0. Esto como propiedad matemática. Nosotros nos entretuvimos con las analogías, pero esto justificaba la existencia del potencial vectorial A y su relación con el vector densidad de flujo magnético B. Su vínculo, o mejor dicho, la aplicación del teorema de Helmholtz nos obligó a decir, ojo, que esto solo no es suficiente para definir A, sino que tenemos ¿qué otra cosa tenemos que conocer? Tenemos que conocer la divergencia. El resto fue un ejemplo, esto que está acá simplemente fue un ejemplo, para poner de manifiesto esa necesidad, la necesidad del conocimiento, ¿sí? Fíjense cómo al no conocer la divergencia podían surgir cosas de esta naturaleza que nos conducía a incongruencias. Entonces nosotros ahora vamos a definir el potencial vectorial A de manera tal que el rotor de A nos conduzca a B. El rotor de A nos conduzca a B. Entonces nosotros vamos ahora a hacer hincapié en esto. Esto va a ser nuestra herramienta de trabajo y esa herramienta de trabajo surgirá a consecuencia de que la divergencia de B es igual a 0. Y se cumplen todas las analogías hasta ahora, salvo el pequeño detalle que yo les comentaba antes, que tiene que ver justamente con este signo del cual les estaba hablando. El rotor de A nos permite calcular B, este potencial vectorial magnético, y elegir la divergencia significa calibrar el campo vectorial A. Para el caso del magnetismo estacionario o estático, la condición de calibración más conveniente es la condición de calibración de Coulomb o Gauge de Coulomb, que dice que la divergencia es igual a 0, y pasaremos ahora en breve a justificar cuál es la razón de tomar esa decisión. No es simplemente, bueno, es así, es 0 y ya está. No. Hay una razón práctica. Una razón de carácter práctico. Esto es para definir unívocamente el campo. Como les dije antes, para la elección de los potenciales, en este caso vectoriales, existe gran libertad para hacerlo, porque podemos calibrarlo de una forma u otra usando distintos valores para la divergencia. Pero nosotros nos vamos a preocupar de tratar de trabajar con esta condición de calibración, y esa condición de calibración, o gauge de Coulomb, o condición de calibración de Coulomb, va a ser congruente porque también va a estar relacionada con la condición de calibración para el potencial vectorial magnético para el caso de los campos variables con el tiempo. Entonces, están relacionadas una con otra. Lo que pasa es que nosotros en el desarrollo de la materia empezamos por campos estacionarios y después pasamos a los campos variables en el tiempo. Entonces, vamos un poquitito a algún detallecito matemático que es una consecuencia de esta definición. Fíjense acá. Si B es el rotor de A, y a mí se me ocurriera calcular, usando el teorema de Stokes,
el flujo del rotor de A sobre una superficie S, el flujo del rotor de A sobre una superficie S, ¿a qué termina siendo igual? Y termina siendo igual a la circulación de A por la trayectoria C, cuya frontera es esta superficie S. Pero, ¿quién era el rotor de A? Muchachos, el rotor de A era B. Por lo tanto, calcular el flujo del rotor de A no es lo mismo que calcular el flujo de B sobre una superficie. Y uno dice, si usted conoce el potencial vectorial A, puede calcular el flujo sobre una superficie, supongamos acá hay un campo magnético, y esta trayectoria marrón rodea este área. Si uno conociera el potencial vectorial magnético que da origen a estas líneas de campo magnético amarillas, calculando la circulación de A en esta trayectoria marrón, podría calcular el flujo. ¿Sí? Otra forma de calcular el flujo, aprovechándonos el hecho de que esto es así. Y como ya hicimos algunos problemas de la electrostática y las analogías se verifican, la experiencia ganada en los problemas de la electrostática ya desarrollados, la podemos explotar ahora para calcular el potencial vectorial magnético y arribar a soluciones más rápidamente para el magnetismo sin necesidad de hacer desarrollos completos. Eso es un poco la razón por la cual una de las ventajas de usar el potencial vectorial magnético. Son pocas para el caso estacionario, pero esa es una. Fíjense este detalle que es el núcleo de esta deducción que yo voy a hacer ahora. Si miramos un poquitito, sabemos que el P era el rotor de A. La propiedad diferencial del rotor del campo magnético, surgida de la propiedad integral de circulación, o ley de Ampère, algunos le dicen a esta ley, algunos le decimos la forma diferencial de la ley de Ampère. Donde decía B, ¿qué podemos poner acá? Entonces vamos ahora con líneas un poquitito más finitas. Donde decía B, podemos poner el rotor de A. Entonces fíjense cómo el rotor de B impone la evaluación de una derivada segunda de un campo vectorial, cual es el caso del rotor de A. ¿Y eso a quién es igual? Y es igual a mu por J. Mu por J, acá está, mu por J. Hasta ahora no hemos hecho nada más que sobre la definición de potencial vectorial, hacia aplicar la definición de potencial vectorial en la forma diferencial de la ley de Ampère, generando entonces esta expresión que dice que usted tiene que calcular el rotor del rotor de A, y eso es igual a mu por J. Por supuesto que les dejo para mirar un poquitito ustedes que a partir de esta expresión que yo escribí acá, podemos justificar que el potencial vectorial se mide en unidades de Tesla por metro o Weber por metro cúbico. Mirando un poquitito acá se puede ver. Esto aporta un 1 sobre metro, esto aporta un Tesla, y esta es la unidad incógnita con la que quiero trabajar. Esto genera esta expresión que acabo de decirles. Ahora lo que me importa, más allá de lo que acabo de comentar respecto a las unidades, que también es importante, me importa trabajar con esta expresión, para ver si puedo justificar un poquitito mejor la decisión de adoptar esta condición de calibración de la cual yo estaba hablando. Fíjense, vamos a usar las matemáticas que aprendimos hasta ahora. Yo quería calcular el rotor del rotor de A. Lo que yo tenía que calcular acá era el rotor, del rotor del vector A. Y el rotor del rotor de A, si yo uso las identidades vectoriales que conozco, ¿cómo se calcula el rotor del rotor de A? Y se calcula como el gradiente de la divergencia de A menos este operador. ¿Este operador cómo se llama? Operador laplaciano vectorial, ¿sí? Esto que está acá es el laplaciano vectorial. Hasta ahora vimos laplacianos de funciones escalares. También existen los laplacianos de vectores. Sobre esto vamos a, digamos, vamos a extendernos un poquitito después. Si calculo el rotor del rotor de A, esta es la divergencia, perdón, es el gradiente de esto, que es esta divergencia. Y eso igual a menos el laplaciano de A. Si yo decidiera que la divergencia de A es igual a 0,
o sea, aplico este Gauss de Coulomb que publicité cuando arrancó esto, ¿qué sucedería? Y que el rotor del rotor de A, es igual a ¿quién? A menos el laplaciano de A. Ah, pero entonces, ¿qué pasa? Si es así, menos el laplaciano de A sería igual al rotor del rotor de A, y el rotor del rotor de A, que era mu por J. Ah, entonces el laplaciano de A es igual a menos mu por J. Y fíjense que se cumple otra vez el tema de las identidades entre lo que vimos para la electrostática y lo que vimos para el magnetismo, con un pequeño detalle sobre el cual quiero hacer alguna breve mención. Nosotros conocíamos la ecuación de Poisson. En la ecuación de Poisson acá había un producto entre una entidad escalar y un campo escalar. Como les dije cuando arrancó la clase, para que esta analogía que habíamos establecido que decía que lo que era producto punto en electrostática se transformaba en producto vectorial en el magnetismo, uno de los dos actores del producto punto en electrostática tenía que ser un vector. Bueno, no es el caso, fíjense, este es un escalar y este es un escalar. Por lo tanto, acá el producto punto no se transforma en producto vectorial en el magnetismo simplemente porque ninguno de los dos actores es un vector. Ah, bueno, entonces el producto punto se mantiene, listo, ahí está. Acá está el producto punto. El laplaciano es laplaciano. ¿De quién? Ah, ahora ya no es B, sino ¿de quién? De A. La fuente, ¿quién es? Bueno, la fuente, que antes era en la electrostática ρ, ¿quién va a ser ahora? J, la J que se mide en amperes sobre metro cuadrado. Lo que era 1 sobre epsilon, que está acá, metido acá, ¿dónde pasa? Como mu al numerador. Inclusive, fíjense que se conserva, vamos a usar este color, se conserva el signo. El hecho de haber decidido plantear el Gauss de Coulomb como que obligaba que la divergencia A era igual a 0, hacía unívoca la elección de ese campo vectorial, que es el campo de potenciales vectoriales, y esa decisión hizo que la ecuación de Poisson de la electrostática tenga su contraparte en la ecuación de Poisson para el potencial vectorial magnético. Ah, pero si es así, podemos seguir con la idea de las analogías. Para la electrostática, sabíamos nosotros que el potencial electrostático, que era solución de la ecuación de Poisson, se obtenía a través de esta integral que llamamos integral de Poisson, que era simplemente evaluar el potencial en un punto debido a una distribución volumétrica de carga localizada en un volumen determinado. Era lo que habíamos visto nosotros hasta ahora. Con el mismo criterio, la solución para la ecuación diferencial será de naturaleza similar. Lo que digo es esto, hagamos esto. Vamos a aprovecharnos de las propiedades del laplaciano. Entonces, el laplaciano planteado en coordenadas cartesianas, el laplaciano vector planteado en coordenadas cartesianas, tendrá tres componentes. Un laplaciano de la componente según A sub x, un laplaciano de la componente según A sub y y un laplaciano de la componente según A sub z. Y cada uno de estos tres laplacianos es escalar. ¿Será igual a quién? A menos mu por la componente en x de j, a menos mu por la componente en y de j, y menos mu por la componente en z de j. Usando el mismo criterio, donde aparecía potencial electrostático, que lo estoy poniendo, vamos a poner, pongo ahí, ¿qué ponemos en esta ecuación? A sub x. Donde aparecía 1 sobre 4pi, 1 sobre 4pi. Donde estaba epsilon en el denominador, aparece mu en el denominador. Donde había una integral triple, hay una integral triple. Donde había una densidad volumétrica de carga, hay una densidad de corriente. En este caso, la componente en x de la densidad de corriente vectorial. ¿Sí? Que se mide en amperes sobre metro cuadrado, dependiente de las coordenadas de posición de punto fuente por donde circula la corriente, en un volumen determinado, La expresión es la misma. Ah, pero si esto es así, vale para todas las componentes, vale para la componente en X, en Y y en Z. Y si vuelvo a rearmar el
potencial vectorial que tiene sus tres componentes, fíjense, las tres componentes, queda claro que queda definido que la solución para el potencial vectorial magnético que satisface la ecuación de Poisson para el magnetismo es esta, que sería la integral de Poisson, para el magnetismo, que se ajusta a la necesidad de usar las fuentes, ¿sí?, vectoriales del campo. Entonces, aquí tenemos el potencial vectorial. El hecho de definir unívocamente el potencial vectorial nos condujo a la necesidad de establecer una condición de calibración, ¿sí?, de Lorentz, y esto nos arrastró simplemente por aplicación de la ecuación de Maxwell al hecho de justificar que el potencial vectorial también podía resolverse resolviendo una ecuación diferencial al estilo de la ecuación de Poisson, ¿sí?, obtenible por analogías también. Pero aquí, usando estas analogías de manera con cierta prolijidad y con cierto cuidado, nos quedamos también con las soluciones del problema. Sintetizando, lo que hemos visto hasta ahora es el flujo de J a través de una superficie cerrada genera la propiedad diferencial, la ley de Gauss diferencial. La circulación de B a través de una trayectoria cerrada nos habla de la propiedad de circulación y de la existencia de una fuente vectorial de campo magnético, y su versión diferencial dice, para condición estacionaria, dice que el rotor de B es igual a mu por J, y lo que acabamos de ver nosotros recién, el hecho de que, ¿sí?, el potencial vectorial magnético podía definirse de forma análoga al potencial escalar con los cuidados del caso, ¿sí?, ajustándose a la idea de justamente integrar J, fíjense acá, integrar J en el volumen por donde circula la corriente. Y acá otra vez vuelve a aparecer el mismo concepto del cual estuvimos hablando hasta ahora. Zonas donde circulan corrientes, supongamos que tengamos un sistema de coordenadas, acá una zona del espacio, ¿sí?, donde está circulando una corriente, J. Entonces teníamos un sistema de coordenadas, una J que está circulando por un cuerpo que tiene un volumen determinado, un volumen que nosotros llamamos vol, que es este volumen que aparece acá. Y si yo quiero calcular el campo magnético, perdón, el potencial vectorial magnético en un punto alejado o caracterizado por un vector posición, ¿qué hago? Integro J sobre todos los puntos del volumen. Justamente yo apunto a estos lugares donde están las J diferencial de omega, con los vectores posición como hacíamos en la electrostática, R'. Y acá estará el vector posición R sin primar. Acá calculamos el potencial vectorial. Y ese potencial vectorial que estamos calculando en esta región, en esta zona, se debe a la corriente que circula en este volumen, ¿sí? Ahora, ese potencial vectorial da origen también aquí a un campo magnético, que el potencial vectorial está dada por la integral de Poisson. En la integral de Poisson, la integración se hace sobre variables primadas. ¿Sí? Sobre variables primadas. Recordando que B es el rotor de A. Entonces, si yo tuviese como dato A, o tengo como dato A, que se calcula con esta integral, aplico, para calcular B, el rotor de A. Pero el rotor de A se aplica sobre variables o coordenadas no primadas, de la misma forma que lo hacíamos en electrostática, ¿se acuerdan? Para calcular el potencial debido a una distribución de carga, ¿qué hacíamos? Integrábamos la densidad volumétrica de carga en el volumen y la dividíamos por R menos R', y la integración se hacía en términos de R'. Matías hizo una justificación similar a lo que voy a hacer ahora en el caso de la electrostática. Entonces, este rotor deriva sobre coordenadas no primadas, deriva sobre R, ¿sí? Sobre R no primadas. Entonces,
Si yo quiero calcular el rotor, lo tengo que aplicar sobre el vector A, que sería aplicarlo sobre todo este vector definido por la ecuación recuadrada en azul. Listo, pero la integración se hace en variables primadas. Y la derivación se hace en variables no primadas. Sí, variable no primada, variable primada. ¿Se ve eso? Entonces, por eso puedo insertar el operador gradiente dentro de la integral, porque la integral se hace en variables primadas y el operador gradiente opera sobre integrales no primadas. Para el operador gradiente, todo lo que rodea a R es como si fuese una constante, pero hay que tener un poco de cuidado porque es un operador rotor. El operador nabla ahí opera como operador rotor. La pregunta que surge es, ¿cómo hago esta operación vectorial? Y bueno, voy a aplicar una identidad vectorial. Estoy calculando el rotor del producto de un vector, que es este J. La única diferencia es que ese vector, ¿de quién depende? ¿Depende de R? No, depende de R'. Por lo tanto, será algo así como un vector constante para la operación rotor. Entonces, vamos a usar esta identidad vectorial. Fíjense. Esta identidad vectorial me dice que si quiero calcular el rotor de un campo escalar por un vector, en el caso nuestro, ¿quién juega de campo escalar? El campo escalar será 1 sobre R menos R'. ¿Quién juega de vector? J. Entonces, ¿cómo se hace eso? Aplicando identidad vectorial. Fíjense, el gradiente del campo escalar, producto vectorial, el vector, por G multiplicado por ¿quién? Por el rotor del campo vectorial. Es como hacer la derivada de un producto, pero respetando el hecho de que se trata de un rotor que tiene aparte de derivar, impone sus características vectoriales. ¿Sí? Es como una derivada de un producto. Entonces, para el caso que nos toca analizar nosotros, ¿cómo serían las cosas? Y sería, ¿quién juega de G? Y de G juega 1 sobre el módulo de R menos R'. ¿Quién juega de N para nosotros? ¿Y quién juega? J, que es una función de R'. Después se intercambian los roles. ¿Quién queda por fuera como G? Y queda 1 sobre el módulo de R menos R'. ¿Y quién queda dentro del corchete sobre el cual vamos a aplicar la operación de rotor? Donde está la N, y queda este que está acá. Ahora, el rotor opera, nabla, opera sobre variables sin primar. Por lo tanto, sería como una constante todo esto para este rotor. De manera que el resultado es 0. Moraleja, el rotor es ni más ni menos que, fíjense, el gradiente de 1 sobre R menos R', producto vectorial, el vector J. O sea, este término solo quedó. Ese término solo quedó. Ahora, ¿qué era el gradiente de 1 sobre R menos R'? Y era el gradiente de Green. Bueno, ese gradiente de Green ya lo calculamos cuando arrancamos el curso. Y ese que vamos a usar ahora. Entonces en vez de poner gradiente de 1 menos R, de 1 sobre R menos R', podemos menos esta resta de vectores que está en el numerador dividido el módulo al cubo. Entonces, la expresión que estábamos buscando en última instancia se puede escribir así. Se puede escribir como el gradiente de Green por J, con el signo negativo, ¿no? Ahora, si yo quiero sacarme encima el signo negativo, ¿qué hago? Y doy vuelta, altero el orden del producto vectorial, por lo tanto lo dejo así. Muchachos, ¿esto dónde yo lo tenía que insertar? ¿Dónde lo tenía que insertar? Para hacer el cálculo. Y acá arriba. Sería lo que habría que hacer es calcular B, mu sobre 4pi por la integral de volumen de ese rotor de porquería que nos costó tanto trabajo calcular. Si es así, entonces si es así, el resultado final
de este desarrollo dará que B termina siendo, fíjense, 1 sobre 4pi por el rotor de todo esto. El cálculo del rotor ya lo hicimos, ya lo calculamos. Esto es una versión condensada del desarrollo de la página anterior. Por lo tanto, B termina calculándose como mu sobre 4pi por la integral de J, producto vectorial R menos R' sobre R menos R' cubo, diferencial de omega, que es una expresión muy similar a la que usamos para el cálculo del campo electrostático por analogías, cuando el dato que teníamos era la distribución volumétrica de carga, que era la primera expresión que presentamos, ¿sí?, en esta suerte de analogías. Fijen esta imagen y volvamos a las primeras páginas del apunte, donde están las analogías, a ver si están acá presentes. Acá están, fíjense. Acá comienza a tener sentido el desarrollo de las analogías de las cuales yo les estaba hablando. Y con esto ya cerramos la clase. Esto es bastante conocido por ustedes. Donde estaba campo eléctrico, ¿quién está? Campo magnético. Donde estaba 1 sobre epsilon, ¿quién aparece? Muere el numerador. La constante sigue siendo 1 sobre 4pi. La integral triple sigue siendo la integral triple. Donde estaba la densidad volumétrica de carga, ahora está la densidad de corriente. Donde había un producto escalar que multiplicaba un escalar por un vector, donde estaba ese producto escalar que estaba acá, ¿ahora qué hay? Y ahora hay un producto vectorial. La integración sigue estando, se sigue dando en un volumen, la integración se sigue dando en un volumen, y la función que involucra a la operación sigue siendo la función, el gradiente de la función de Green, que es R menos R' vector, menos el módulo de R menos R' vector. Entonces, de una manera más elegante, habiendo definido el potencial vectorial, pudimos justificar esta presión que ustedes conocen como ley de Biot y Savart. Acá está, en el despliegue de la primera página, analogía potencial, potencial vectorial. Analogía definición. Campo es menos gradiente de B, B es el rotor de A. La versión de la ecuación de Poisson para la electrostática y el magnetismo, la versión de la integral de Poisson para la electrostática y el magnetismo. Y de la misma forma que definimos estas analogías, va a haber analogías entre los momentos, entre el momento dipolar electrostático y el momento dipolar magnético. Pero ya por hoy fue suficiente. Creo que fue mucho, avanzamos bastante, y la semana que viene vamos a ver algunos ejercicios de aplicación. Si bien todavía falta particularizar esta ley para el caso de corrientes que circulen en hilos filiformes o corrientes que se distribuyan en una superficie, después en una aplicación específica lo vamos a poder determinar.